Baja la nueva app de Provincia Seguros y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Estamos en Pool Económico, en una nueva edición. Usted sabe, el programa sobre seguros, bancos y economía que sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? Bueno, le cuento que la revista Estratega, se lo veníamos contando, organizó nuevamente Expo Estrategas, el mayor evento de seguros de la Argentina en el predio ferial de la Rural. Fue un evento de 6.000 personas, muy bueno, extraordinario, y para nosotros fue el mejor evento que hemos hecho en 18 años. Sí, sinceramente, 2 jornadas únicas. Armamos un clip para contarles qué pasó. Véalo. Buenos días, estimados amigos y amigas, muy bienvenidos a la 18ª edición de Expo Estrategas. Mi nombre es Gabriela Barreto, yo soy periodista, editora de la revista Estrategas y directora de Expo Estrategas, responsable del equipo de producción de todo el evento, que este año llega a su 18ª edición, 18 años de Expo Estrategas. Es que las oportunidades son oportunidades. No ha sido fácil, pero ha salido muy bien. Estos 18 años aquí en Estrategas y esperamos seguir otros 18 años. Un agradecimiento a todos por haber participado en Expo Estrategas y hasta pronto. Bueno, sinceramente, la verdad que fue una exposición, como dijo Raúl, la mejor exposición de todas las que organizamos. Bueno, ahora pasamos a Pool Económico, a presentarle a nuestros invitados. Estoy con el doctor Martín Elizalde, que Martín es socio de Forensic y es abogado especializado en temas de seguridad informática, y con el señor Alcides Ricardes, que es CEO de Resolution, una empresa de Risk Group Argentina. Bueno, con los dos vamos a hablar sobre ciberseguridad. Ciberseguridad, un tema que nos preocupa o nos tendría que preocupar a todos porque viene impactando fuerte. La verdad que los ataques o ciberataques masivos están creciendo de manera alarmante. Bueno, yo les comentaba antes de empezar el caso del Marriott, que creo que fue el Marriott, la mayor cadena hotelera del mundo, que fue hackeada el año pasado. Los datos
por lo menos, digamos, se llevaron todos los datos de los huéspedes, con el número de pasaporte incluido, y por lo menos a 500 millones de huéspedes en todo el mundo. Fue impresionante. ¿En qué consisten estos ciberataques? Estos se llaman ransomware. Te doy la palabra, Alcides. A ver, Gabriela, Raúl, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo por la última edición de Expoestrategas, ha sido un éxito. Bueno, metiéndonos en el tema, ciberataques y ataques masivos, ataques globales, es algo que cada vez con más frecuencia tomamos noticia y nos enteramos de que empresas, individuos, pequeñas industrias son afectadas por ataques cibernéticos que van desde la infiltración en los sistemas informáticos como el ransom, como vos decís, que vendría a ser como el secuestro de la información. Es algo que está pasando con más recurrencia. Ransomware son el secuestro de información. Ransomware es exactamente el secuestro de la información. No permitir el acceso a la información que tenés en tu sistema, tu computadora personal, el sistema de una empresa, invalidando el acceso y reclamando un rescate para poder acceder a la misma. Esto es algo que, como decimos, tenemos un evento en el año 2017 tuvimos dos eventos importantes, el WannaCry y el NotPetya, dos eventos que afectaron globalmente a muchos países simultáneamente y que generaron una especie de psicosis durante esos días y afectaciones muy importantes a muchas empresas. Martín, estos ataques de alguna manera están presionando para que haya regulaciones específicas sobre el tema. Contanos cómo están las regulaciones en la Argentina y en el mundo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer conocerte. Como dato de color, este año tuvimos contacto en 3 secuestros ransomware a administraciones públicas, a 3 pequeñas, no tan pequeñas ciudades, en las cuales hubo que pagar para volver, por ejemplo... ¿Estás hablando de la Argentina, Martín? No, estoy hablando de los Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Y allí, bueno, para poder, por ejemplo, volver a llamar a los bomberos. En el tercero no, en el tercero respetaron servicios esenciales y se concentraron, por ejemplo, en lo que aquí sería ARBA o algún organismo de cobro de impuestos. La regulación argentina, esto está muy... Hoy justo estuve como panelista, un conferencista en un evento de Deloitte. Yo creo que acá el tema de atrás que está pendiente es el de la privacidad. Cuando vos perdés información por un ataque, el mayor daño es a la empresa, es un daño grande, pero el mayor grande es al dueño del dato, al titular del dato. Porque tus datos, tu base de datos, inscriptas o no inscriptas, quedan en público. Y estás sujeto a acciones civiles y acciones hasta penales por parte de los titulares. Para la ley argentina, una cosa es el titular del dato, nosotros, personas, y otra cosa es que el responsable del dato en cuanto lo trata. El responsable del banco de datos son las compañías, cualquiera de nosotros que trate en modo organizado datos, tenemos un banco de datos, una base de datos. Esa base de datos tiene un responsable que es quien la trata. Pero ¿ante quién es responsable? Ante el titular. Entonces nuestra ley es muy cuidadosa de la privacidad y está muy sancionada la pérdida de información. En el nivel internacional hay 2 campos, uno es el anglosajón que cuida menos la privacidad y otro es el continental, el cual marcamos nosotros, que la privacidad realmente es algo para asegurar, ¿no? Porque es un bien muy importante. También el anglosajón, pero acá la privacidad está vista de otra manera. Y nosotros ahora estamos recibiendo la onda de la nueva regulación europea, que es aplicable al país, y a toda Latinoamérica y a todo lugar del mundo. Siempre nosotros seguimos a Europa. ¿Perdón? Que siempre seguimos a Europa bueno, en tema de legislación. Siempre la seguimos en este punto, no en otros, pero acabo de volver y en otros puntos no la seguimos. Pero sí la seguimos en materia de privacidad y materia de protección de datos personales, por supuesto que sí. Ahora, ¿La ley se está aplicando acá concretamente? La ley es aplicable en este punto. ¿Es aplicable? Sí, ¿Se está aplicando? ¿Se está llevando? Acá hay muchas leyes que son aplicables, pero no se aplican. Pero no se cumplen. Claro. Hay compañías que están adecuándose a los niveles de seguridad que exige la reglamentación europea, y desde ese punto de vista te diré que es consecuencia directa de la sanción del reglamento el 25 de mayo del año pasado. Perfecto. ¿Por qué se aplica a la Argentina si no somos europeos? Porque se aplica a toda la data de ciudadanos europeos residentes en Europa, no importa dónde haya sido tratada la data. La compañía de seguro, aquellas que se dedican a, por ejemplo, caución,
manejan un sinfín de data privada de europeos. Los ataques, yo me refería a Europa porque me refería con lo que es la legislación del mercado de seguros, por Sí, eso seguro, dije sí. Europa. Sí. Los ataques a corporaciones exclusivamente, a grandes empresas, al CIDEO, o también estamos hablando a pymes, a individuos. ¿Cuál es No la necesariamente. dimensión que pueden, cuál es el segmento en el que atacan? No necesariamente está dirigido a un sector en particular, sin embargo sí hay corporaciones que han sido afectadas, pero tenemos casos de nosotros en nuestra propia organización, nuestro contador tuvo una afectación directa de ransomware sobre su computadora personal. Sobre su computadora. Exactamente, y esto de alguna manera lo que se nos indica es que puede afectar a una mega corporación como a un individuo. Una vez escuché algo que me pareció muy interesante. Puede ser víctima aún no siendo el target, ¿sí? Porque el hackeo está dirigido a alguien en particular, pero eso puede de alguna manera derivarse en una afectación a cualquier otro individuo. Terrible. Nos vamos ahora a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vaya, estamos hablando sobre ciberseguridad. ...1949-2019... 70 años. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Con solvencia y proyección. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Continuamos en Pula Económico, estamos conversando sobre ciberseguridad con el doctor Martín de Elizalde y con el broker de seguros, con el señor Alcides Ricardes, que es CEO de Resolution, una empresa del grupo Risk Group Argentina. Pasamos... Martín, sí, Martín, decías vos la primera pregunta. Martín, las empresas tienen la obligación de informar sobre los ataques que han recibido de este tipo cuando afecta a sus bases de datos. ¿Por ley? Sí. No tienen ninguna obligación legal. No. Es contractual la obligación en el caso de algunas coberturas de seguro. Y es importantísimo. Pero lamentablemente no tenemos... No, en otros países sí está regulado. Bueno, me diste el pie, porque era lo que quería hablar con Alcides. ¿Cuál es la cobertura que se ofrece en el mundo o en Argentina? ¿Qué es lo que se está ofreciendo ahora? A ver, la cobertura, y atado un poco con la respuesta de Martín recién, está desarrollada en el mundo fundamentalmente por la obligación de denunciar. Claro. ¿Sí? Eso es lo que hace a que desde la industria del seguro este producto se fomente. El producto es un producto que en principio tiene dos disparadores: la violación de privacidad o la violación de seguridad. Sobre la base de esos dos disparadores son coberturas de reclamos de terceros por la afectación que pueda llegar a tener en un tercero en la divulgación de sus datos personales, o el daño propio de volver a resarcir la situación desde el punto de vista de recomponer los sistemas después del ataque, ¿sí? Entonces, gastos de reparación, defensa ante terceros. En los aspectos regulatorios en países en Europa y Estados Unidos, la cobertura puede ampliarse a multas y sanciones regulatorias por no cumplir con la regulación. También se puede llegar a cubrir el lucro cesante, producto de la interrupción de la red, por lo cual es un producto muy amplio que combina tanto daños materiales como responsabilidad civil, complejo, pero súper importante para la cobertura de este tipo de riesgos. ¿Cómo funciona? Porque
se captura una base de datos, por decir algo, los datos, y se provoca un daño más allá de la empresa, se le provoca un daño a los titulares de esos datos, ¿verdad? Pero el daño puede provocarse ahora, puede provocarse dentro de 3 meses, puede provocarse dentro de 1 año, puede provocarse dentro de... No, ya tienen el dato. O sea, hay como una cola larga, digamos. De ahí, ¿Cómo funciona Raúl, eso? la conexión entre la obligación de denunciar y la no obligación de denunciar. Justamente lo que determina es el momento en que el evento tuvo suceso, ¿sí? La cobertura no te cubre dentro de 1 año. La cobertura es una cobertura que funciona sobre la base de lo que se denomina claims made. Correcto. ¿Sí? Con lo cual va a funcionar sobre el siniestro reportado. Bien. Bien, pero está claro. Hay un punto acá. Y sobre, digamos, las aseguradoras que están operando, que según el informe que hicimos en la revista Estratega, son 4 aseguradoras. Son 4 hoy por hoy. Argentinas, Sura, y operan sobre una base de claim made. Sura, Chubb, Meridional y Zurich son las compañías que hoy están proveyendo este producto. Y esa es la... También hay mercado internacional a través del reaseguro, tanto en Europa como en Estados Unidos. Este es un producto muy desarrollado. Martín quiere decir algo. Claro. ¿Cómo se produce el ataque? Hay ataques que son instantáneos, cuando lo produce un hacker, que directamente va a algo especializado, ¿no? a una información, documentación especializada que le interesa. Y otros ataques están aplazados en el tiempo. Claro. Entra por phishing un mole, y ese mole, que es un programita malicioso, se activa a los 3, 6, ¿cuántos meses? Entonces, al tiempo de liquidar el siniestro, vos tenés que tomar en cuenta cuándo entró el mole y qué medidas de seguridad se habían tomado en ese momento. Claro. Y de haberse tomado antes, si seguían en pie y seguían monitoreadas, controladas, etc. Porque acuérdate que no es un golpe físico. Claro, tal cual. El hackerismo no es un choque, exacto. El hackerismo es yo te mando un phishing a pescar, vos tomás eso, lo tomás, lo entrás a tu sistema, lo transmitís entre la gente que está cerca tuyo o no cerca tuyo, o en otros países o continentes, y hay que esperar. Y el daño concreto puede pasar 6 muchos meses, 3 después. meses. En general, sí, por supuesto que sí. Igual la policía va a operar sobre la demostración del hecho, ¿no? Sobre el momento en que se descubre el daño. No y en ese momento hay que ver si siguieron, y en ese momento tenés que investigar si las normas de seguridad que fueron expuestas al tiempo de contratar seguían vigentes dentro. Por eso es un proceso seguro que tiene muchísimo de capacitación y regulación y control permanente de la seguridad. ¿Cuál es el costo de estas coberturas? Estamos hablando... ¿Son costos importantes? Depende, o sea, no podemos hablar de un costo en sí porque es un producto que como afecta a individuos o a empresas, va a depender de la categoría o la actividad en la que esa empresa se desenvuelva para poder determinar el costo. Los límites son límites, hablemos del universo de los bancos, por ejemplo, que es un universo... Me hablas del límite de suma asegurada. Claro, un universo que es de alguna manera afectado por este tipo de riesgos. Los bancos compran coberturas que pueden ir en promedio del orden de los 10 a los 25 millones de dólares, estoy hablando, y las primas son primas que pueden rondar en el orden de los 250.000, 300.000 $, dependiendo de la calidad del riesgo, la cantidad de registros administrados, que es el dato con que se mensuran estos costos. Y más allá de contar con seguros, ¿qué acciones preventivas pueden tomar las empresas y los individuos? Respuesta cortita necesitamos. Cortita porque nos vamos. Porque nos estamos yendo. Cortita. No tan cortita. Dale. Ya no sé qué decir. Bueno, mira, rápido. El 74% de los problemas de informática que generan inseguridad, que luego hay que salir corriendo a pagar, están relacionados con gente. Solamente 20 y pico con software. O sea, capacitar todo el tiempo, controlar que realmente funcionen las cosas y lo más importante de todo, que la compañía se dé cuenta que el valor más importante de la compañía, no importa que haga autos o extraiga petróleo, es la información, es la que ustedes aseguran. Hay que cuidar no solo el producto físico de la compañía, el auto que vos terminás, o la computadora que haces, o la copa. Los datos que tenés como eso es lo que ustedes aseguran. Y en la medida que lo cuiden como el principal asset de la compañía, creo que es la mejor prevención que pueden tomar. ¿Y vos ves empresas que estén entendiendo eso? Digamos, que es un activo que tienen que proteger. En grandes corporaciones, me imagino que sí. Coincido con Martín que el tema es gente, es la capacitación. Y veo muchas empresas trabajando en concientizar los problemas ocasionados por el hackeo de la información y el
y el manejo de la información sensible de terceros que puede estar expuesta a este tipo de riesgos. Fantástico. Bueno, veamos cómo sigue esto, si sigue avanzando, que digamos, un avance sería, en lo que hace el mercado de seguros, sería largar una norma que haga obligatoria contar con cobertura, ¿no? Digamos que es un tipo de riesgo que llegó para quedarse y va a evolucionar en el tiempo. Alcides Ricardes, Martín Elizalde, ¿qué? Lo felicito, me parece que es la cobertura del futuro. Ahora hay que concientizar muchísimo. Martín Elizalde, Alcides Ricardes, nos fuimos. Muchísimas gracias a los dos por estar en el bloque. Raúl, nos vamos al tercer bloque del programa. Estamos con la señora María José Zucarrat y cuando venga le cuento por qué. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam. ¡Ja! Te la devuelve toda, Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Baja la nueva app de Provincia Seguros y tenés lo que necesitas a un dedo de distancia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico. Ahora, como les decía, vamos a hablar de FEMS, el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, que largamos con María Laura Leguizamón a principios de año con un claro objetivo de promover los cambios concretos en el mercado de seguros referidos a las políticas de género que aplican las compañías. Seguimos avanzando. Vamos a organizar ahora, el miércoles 18 de septiembre, nuestro tercer evento. Nuestro tercer evento es una capacitación para el mercado de seguros sobre gestión de la diversidad de género en las organizaciones. Está dirigida a la alta dirección, responsables y equipos de recursos humanos, de comunicación, de responsabilidad social empresaria, de sustentabilidad y tanto de aseguradoras como de brokers. ¿Quién tendrá a su cargo esta capacitación, estas 3 horas de capacitación? Va a ser la señora María José Zucarrat, que era lo que le había dicho al finalizar el bloque anterior. Y que María José Zucarrat es directora de la Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad Torcuato Di Tella. Le cuento un poco, porque la quiero vender, porque es una persona que sabe muchísimo del tema, que hace años que viene siguiendo la temática de género. María José tiene un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, es magíster en Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, y además es licenciada en comercialización de la UCES, de acá, de la Argentina, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Además, en la Universidad Torcuato Di Tella, además de directora, del cargo de directora de la red, es directora académica de los programas de liderazgo con perspectiva de género y de
responsabilidad social, inclusión y sostenibilidad desde 2014. Bueno, ya te vendí, ¿viste? Todo, quise decir, no, de verdad, lo cuento. Tenés un currículum muy interesante para este tema y me parece que, bueno, presentarte como quien va a llevar a cargo la capacitación de estas 3 horas es más que importante. Te hago una pregunta ya que tenemos acá. Son 2 preguntas tipo para lanzar y convocar a las gerencias de recursos humanos, a la alta dirección para que participen de la jornada. Contame, ¿por dónde tiene que empezar una empresa que quiera hacer o que quiera dar un primer paso en lo que es temas de género? Hablamos de aseguradoras que quieren hacer un cambio, pero que no están por líneas, digamos, que no tienen una bajada de una línea internacional con un desarrollo en el tema, ni tampoco hayan desarrollos locales. Bueno, en realidad cualquier empresa o cualquier organización debiera empezar de alguna manera por algún espacio de introspección, ¿no? De entender cuál es el estado de situación de género de la organización. Yo creo que es muy importante primero entender en qué tipo de empresa estamos sumergidos. ¿Estamos en una empresa prominentemente masculinizada? ¿Estamos en una industria prominentemente masculinizada o feminizada? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está dominada mayormente por varones o dominada mayormente por mujeres? Hay industrias en general, ¿no?, en donde hay una dominancia. Y yo diría en el mercado de seguros, si nosotros lo presentamos en el informe que hicimos en marzo, el 11% de las planas de alta dirección solo está ocupado por mujeres, un 11%. Es decir, que es una industria claramente masculinizada. Exactamente. Entonces, habría que empezar a entender cuál es la industria en la que me muevo, cuál es la participación dentro de mi organización de mujeres y varones, en qué puestos jerárquicos están, y empezar a mirar un poco más finamente dónde está el cuello de botella, dónde me aprieta el zapato. Porque no es lo mismo una organización en donde tiene una base de la pirámide organizacional cooptada por mujeres y que en la posición de gerencia ahí se invierte la participación de mujeres y varones, que eso sucede en dirección o que sucede en posiciones de jefatura. Entonces hay que entender bien dónde es el cuello de botella para después poder operar. Y después entender qué políticas y prácticas tengo yo para hacer que las mujeres se desarrollen dentro de mi compañía. Y después qué políticas y prácticas tengo de alguna manera para lo que se llamaba antes retención o atracción de talento. ¿Cuál es el engagement? ¿Cuáles son las políticas y prácticas que tengo para realmente hacer que esas mujeres se desarrollen dentro de mi compañía? Y es muy importante entender que si bien cada compañía tiene su problemática, que puede ser bien distinta entre industria y industria o de empresa a empresa, en general estamos en un mundo dominado de alguna manera por la mirada androcéntrica, en donde el varón tiene toda la atención. Entonces, eso es algo a nivel cultural que nos atraviesa a todas las organizaciones. Entonces, hay que trabajar mucho en estas cuestiones de desarmar un poco el machismo, si querés, que es una palabra que no es bien recibida en ningún ambiente, pero la realidad es que vivimos en una sociedad patriarcal en donde el varón tiene un protagonismo mucho más relevante que la mujer. Entonces hay que hacer introspección en ese sentido en la organización. La idea es armar una cultura organizacional que sea inclusiva tanto para varones como para mujeres. Las empresas que han empezado hace varios años a hacer desarrollos, como el caso, por ejemplo, de Provincia RT, que se ha acercado en los últimos meses a colaborar con FEMS, ya más del 50%, el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Es decir, que empiezan a equiparar mujeres y hombres, que es la idea, digamos, no es hacer organizaciones de mujeres, sino que puedan tener las mujeres, digamos, puedan tener un lugar de liderazgo y el tema que puedan tener decisión en los lugares de decisión. Tal cual. Bueno, es que justamente en los últimos 100 años se puede decir que la mujer ha cambiado mucho. A nivel social, estructural, ha habido muchísimos cambios que han favorecido a la mujer. Y la mujer, de hecho, se ha insertado en el mercado de trabajo masivamente. Se puede decir que hoy la participación de la mujer... la música más como me la ponen a mí porque se acabó el tiempo. Así que si usted tiene ganas de escucharla, María José,
y forma parte del target al que nosotros estamos dirigiendo esta capacitación. La invitamos a asistir el miércoles 18 de septiembre. Un gusto, María José, que estés acá. Placer. Y además le quiero contar un cortito. Va a presentar la consultora Excelencia y Management un informe especial que hicieron sobre el desarrollo profesional de las mujeres en el mercado de seguros. Bueno, ahora se acabó Polo Económico. Los programamos el próximo martes a las 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chao.